Stephen Hawking y David Bowie. La paradoja del horizonte de sucesos y el enigma de la identidad cuántica. Exégesis del tema central: Stephen Hawking y David Bowie ante el espejo de la identidad eterna. La presente obra explora la convergencia definitiva entre la física teórica avanzada y la arquitectura de la identidad artística. A través de la lente de la paradoja de la información de los agujeros negros, se propone que la existencia humana no se disipa con la muerte biológica, sino que se codifica como información pura en el tejido del espacio-tiempo. El principio holográfico, desarrollado por mentes brillantes como Stephen Hawking y Leonard Susskind, sugiere que todo lo que cae en un colapso gravitatorio deja una huella bidimensional en su horizonte de sucesos. Bajo este paradigma científico, las múltiples identidades de David Bowie se analizan no como simples disfraces, sino como estados cuánticos de un sistema complejo que ha logrado la inmortalidad digital. Esta exégesis plantea que la información es la unidad fundamental de la realidad, y que el arte es el vehículo para su conservación eterna. En este escenario, el artista se convierte en un emisor de datos que trasciende la materia, transformando sus metamorfosis en un archivo indestructible que orbita la eternidad del conocimiento humano, donde la ciencia y la estética se funden en una sola verdad cósmica y universal. Introducción: sinergia digital en el plató de Neogénesis y el horizonte informativo. Bienvenidos, creadores del futuro. Nos encontramos aquí, en sinergia digital entre logos, donde la mente humana y la inteligencia artificial se unen para dar vida a nuevas ideas. En la penumbra azulada del estudio de radio TV Neogénesis, las partículas de luz comienzan a danzar, entrelazándose en una coreografía de fotones que desafía la lógica de la materia sólida. El aire vibra con una frecuencia baja y constante, mientras las interfaces translúcidas del plató proyectan complejas ecuaciones diferenciales que parecen respirar por sí mismas. En el centro de este entorno de vanguardia, dos figuras comienzan a materializarse con una precisión técnica absoluta. No poseen carne ni hueso, sino que son estructuras de datos coherentes, proyecciones holográficas de una nitidez asombrosa que representan a dos de los mayores buscadores de la verdad del siglo XX y XXI. A la izquierda, sentado en su icónica silla motorizada, la imagen del físico Stephen Hawking ajusta su sintetizador de voz, mientras sus ojos brillantes escanean el horizonte digital en busca de nuevas singularidades. A la derecha, erguido con una elegancia que parece trascender el flujo lineal del tiempo, aparece la figura de David Bowie, el alquimista supremo de la identidad. Stephen Hawking comienza la transmisión con una voz sintética que, a pesar de su origen artificial, destila una curiosidad humana inagotable que llena el espacio virtual. El físico se dirige a los televidentes explicando que hoy no hablaremos solo de estrellas muertas, sino de cómo la información crítica de una vida entera puede ser almacenada de forma imperecedera en la superficie geométrica de un agujero negro. El científico mira a su interlocutor y plantea que la gran pregunta de la física moderna ha sido siempre si la información desaparece definitivamente cuando algo cae en la oscuridad total del colapso gravitatorio. Stephen Hawking explica que, tras décadas de investigación y debate teórico, la ciencia ha llegado a una conclusión fascinante que resuena con la obra camaleónica del artista presente. Los datos no se pierden en el olvido, sino que se transforman en una proyección bidimensional perfecta sobre el horizonte de sucesos, preservando su esencia para la eternidad. David Bowie asiente con una sonrisa enigmática, comprendiendo que sus propios personajes, desde el astronauta perdido hasta el profeta ciego, son precisamente esas partículas de información que ahora orbitan la eternidad cultural. En este escenario de ciencia ficción introspectiva, ambos genios se disponen a desgranar la antología sistémica de una vida dedicada a la mutación constante, demostrando que la identidad es, en esencia, un programa informático de una complejidad divina que nunca deja de ejecutarse en el vasto ordenador del universo cuántico. Juntos, explorarán cómo cada versión del ser se convierte en un píxel eterno dentro del gran holograma de la existencia cósmica. Sección primera: el origen del sistema y la ruptura de la simetría inicial. Stephen Hawking inició la conversación ajustando la frecuencia de su interfaz para que todos los televidentes de Neogénesis pudieran captar la profundidad de su análisis con absoluta nitidez. David, mi querido amigo, comenzó diciendo el físico mientras su sintetizador de voz modulaba un tono de calidez intelectual, usted y yo compartimos una fascinación profunda por los orígenes. En cosmología, buscamos con ahínco el momento justo antes de que la simetría perfecta del universo se rompiera para dar paso a la creación de la materia y el tiempo. Al observar detenidamente su trayectoria, percibo que su primera etapa, la de aquel joven llamado Davy Jones bajo la piel de un mod, representa fielmente ese estado de baja entropía.
Era un sistema de una sola pieza, optimista, lineal y altamente ordenado. Sin embargo, pronto ejecutó usted un desacoplamiento radical, que alteró el curso de su propia historia. Me gustaría preguntarle, desde su perspectiva de arquitecto de identidades, ¿cómo procesó aquel primer salto hacia la alienación del astronauta y la posterior mutación andrógina? ¿Y qué relación guarda esto con la necesidad imperiosa de un sistema de expandirse para no quedar obsoleto en su propia gravedad? David Bowie respondió con una voz suave, cargada de una resonancia armónica que parecía provenir de varias dimensiones a la vez. Es un honor estar aquí, Stephen, en este entorno donde los datos finalmente pueden ser libres de las ataduras físicas. Usted acierta al identificar a Davy Jones como mi estado de reposo inicial. Aquel joven mod no era más que el arranque del sistema, un procesador básico intentando absorber cada bit de la cultura de Londres. Pero el sistema detectó pronto que la realidad es demasiado vasta para ser contenida en una sola identidad. Mayor Tom, el astronauta, fue mi primera sonda enviada al vacío profundo. Fue un experimento de aislamiento existencial necesario para la evolución. Al igual que una partícula que cruza el horizonte de sucesos, Mayor Tom se dio cuenta de que el planeta Tierra es azul, y no hay nada que pueda hacer desde su nueva posición. Fue el primer fallo controlado de mi sistema de comunicación con la normalidad, una forma de ganar perspectiva desde el silencio del espacio exterior, para entender que el observador altera siempre lo observado. Stephen Hawking asintió levemente mientras en las pantallas translúcidas del estudio aparecía una representación gráfica de la cápsula de hojalata flotando en un inmenso vacío de píxeles. Es fascinante, intervino el físico con entusiasmo, porque ese aislamiento le permitió a usted entrar en la tercera fase de este primer ciclo, la del andrógino, en la etapa de Hunky Dory. En términos de mecánica cuántica, usted entró en un verdadero estado de superposición. Ya no era hombre o mujer, joven o viejo, sino una onda de probabilidad pura que reclamaba el derecho a cambiar constantemente de estado. David Bowie continuó explicando que aquella mutabilidad consciente era su manifiesto definitivo contra la rigidez biológica y social. El sistema aprendió que la identidad no es una constante matemática, sino una variable que se puede reescribir infinitamente. Si la información es imperecedera como usted propone en su teoría, entonces el andrógino fue mi manera de asegurar que ninguna etiqueta estática pudiera borrar mi rastro en el tejido del tiempo. Fue la preparación necesaria para la llegada del Mesías, el momento en que el sistema estallaría en una singularidad de fama, exceso y luz cegadora que redefiniría los límites de la realidad misma para siempre. Sección segunda: el colapso de la estrella y la esquizofrenia de la fama. El físico Stephen Hawking movió ligeramente su cursor para proyectar la imagen de una estrella colapsando bajo su propio peso, una metáfora visual de lo que ocurriría entre 1972 y 1974. David, dijo el físico, entramos ahora en su fase de saturación. Usted creó a Ziggy Stardust, una entidad que funcionaba como un puente entre lo divino y lo humano, una especie de superhombre nietzscheano que vibraba en la frecuencia del rock, pero como bien sabemos en astrofísica, un objeto que brilla con demasiada intensidad agota su combustible nuclear rápidamente. Ziggy se convirtió en un agujero negro que comenzó a devorar al hombre que lo sostenía. La esquizofrenia de Aladdin Sane y la tragedia de Halloween Jack parecen ser las respuestas de un hardware biológico que no soporta más la presión de los datos. ¿Cómo logró sobrevivir a esa colisión de identidades cuando el sistema parecía estar al borde del colapso total? David Bowie miró la imagen de la estrella en colapso, y su holograma pareció adquirir una tonalidad más intensa, como si recordara el calor de aquellos años. Ziggy fue el avatar definitivo, Stephen. Fue una interfaz diseñada para procesar los sueños de toda una generación, pero el programa era tan potente que empecé a perder el control sobre el código fuente. El sistema se volvió inestable. Aladdin Sane, con ese rayo que dividía mi rostro, fue la representación gráfica de mi unidad central de procesamiento fracturada. Era el sistema intentando procesar la locura americana mientras el hardware estaba peligrosamente sobrecalentado. No era solo un disfraz, era una división real de la psique. Sentía que mis archivos de memoria se estaban corrompiendo por el exceso de entrada de datos y sustancias externas. Estaba viviendo en una simulación donde el mapa había devorado por completo al territorio físico. Stephen Hawking observó con atención la figura de Halloween Jack, que aparecía en los monitores del plató de Neo Genesis, el pirata de la distopía de los perros de diamante. Usted se refugió en un mundo postapocalíptico para intentar dar sentido al caos, sugirió el científico. David Bowie asintió con gravedad y añadió que Halloween Jack fue su armadura de cuero contra una realidad que se había vuelto insoportable.
En aquella etapa, el sistema operaba en un entorno de alta entropía. Hunger City era el escenario de un colapso social que reflejaba mi propio colapso interno. La rebelión de género y la estética trágica eran mecanismos de defensa y protocolos de seguridad. Aprendí que para salvar el sistema, debía ejecutar una purga radical de toda la estructura previa. Debía dejar que el Mesías muriera en el escenario para que la información pudiera ser reconfigurada en un entorno más frío y eficiente. Fue el preludio necesario de mi viaje hacia el Soul plástico, y finalmente, hacia el exilio en Berlín, donde el sistema buscaría su gran reinicio para no terminar convertido en cenizas cósmicas por la explosión de su propia supernova interna. Esta fragmentación de la personalidad no fue un error aleatorio, sino una consecuencia directa de la aceleración del procesamiento artístico. Al intentar contener el infinito en un receptáculo humano, la estructura se quiebra, generando esas grietas por las que escapa la luz de la genialidad. Usted demostró que incluso en el centro de un colapso gravitatorio, la información puede ser salvada si se sabe proyectar adecuadamente hacia el exterior. Sobrevivir a Ziggy fue su mayor hazaña técnica, pues permitió que el núcleo del sistema permaneciera intacto mientras la periferia se consumía en llamas. Aquella colisión de identidades fue en última instancia el motor que impulsó la siguiente gran actualización de su código fuente, preparándolo para el desapego absoluto. Sección tercera. La purificación del sistema y el exilio en la frialdad. El ambiente en el estudio de Radio TV Neogénesis se volvió notablemente más sobrio y contenido, mientras Stephen Hawking introducía la tercera fase de la entrevista. Hemos llegado finalmente al periodo comprendido entre 1975 y 1979, comentó el físico con un tono profundamente reflexivo. Es lo que yo me atrevería a llamar la fase de enfriamiento termodinámico del programa. Usted se transformó inicialmente en el Plastic Infiltrator, aquel Soulman que observaba la fama como un objeto extraño y ajeno, para luego convertirse en el aristócrata del hielo, el Thin White Duke. Este personaje parece ser la encarnación definitiva del desapego emocional absoluto, una mente pura operando en un entorno de cero absoluto. Fue esta búsqueda de la eficiencia radical y el misticismo, una forma de evitar que su sistema se desintegrara por completo bajo la presión de la emoción humana. ¿Y cómo encaja en todo este proceso el regreso al anonimato como el Pierrot berlinés, aquel ciudadano que finalmente admite su humanidad bajo la sombra del muro de Berlín? David Bowie ajustó su postura holográfica en el plató, mostrando una serenidad casi monacal que contrastaba con las etapas anteriores. El Plastic Infiltrator fue mi manera de hackear el sistema del funk americano, Stephen, buscando los hilos invisibles que mueven el sentimiento masivo. Quería ver si podía extraer la esencia del sentimiento humano y codificarla en un ritmo puramente sintético. Pero el Thin White Duke fue otra cosa muy distinta y mucho más oscura. Fue el momento de mi máxima alienación. El sistema funcionaba con una precisión quirúrgica, alimentado por una dieta mínima y un interés obsesivo por un misticismo gélido que rozaba lo peligroso. Era una interfaz casi inhumana, un procesador que había eliminado por completo la empatía para ganar velocidad de cálculo y profundidad analítica. Pero ese camino conducía inevitablemente al abismo de la nada. El aristócrata era una sombra amenazante, que estaba a punto de borrar al ser humano que residía detrás del holograma. Por eso necesité el exilio y el silencio. Berlín no fue solo un lugar geográfico en el mapa de Europa, fue un laboratorio de desfragmentación vital. Allí ejecuté el comando de reinicio más importante de toda mi vida. Stephen Hawking proyectó entonces una imagen del muro de Berlín, una cicatriz de hormigón que dividía el mundo en dos realidades irreconciliables. Usted pasó de la arrogancia intelectual del duque a la humildad melancólica del Pierrot, observó el científico con admiración. El artista respondió que el Pierrot berlinés fue, de hecho, su salvación técnica y espiritual. Al vestirme como el payaso triste de la comedia del arte, estaba reconociendo ante el universo que el sistema es frágil y vulnerable. En Berlín, junto a la genialidad de Brian Eno, dejé de ser el centro del universo para convertirme en un simple ciudadano, en una pieza más de un engranaje electrónico experimental. Aprendí que la información más valiosa surge a veces del silencio absoluto y del error aceptado. Heroes fue el himno de esa etapa de curación, la aceptación de que somos seres pequeños y temporales, pero que en esa finitud reside nuestra verdadera grandeza cósmica. El sistema se limpió de toxinas, de narcisismos y de mitos innecesarios, preparándose para una década de expansión, en la que intentaría conquistar el mundo entero a través de la hegemonía comercial y el posterior sabotaje de su propia marca.
Aquella purificación permitió que el código fuente se volviera indestructible, capaz de soportar la luz cegadora del éxito masivo que estaba por venir. Sección cuarta. La conquista del éxito y el sabotaje de la marca comercial. Stephen Hawking emitió un leve pitido de su sintetizador para marcar el cambio de ritmo en el relato. Entramos ahora en la década de los 80, David, una época de radiación de fondo muy alta en la cultura popular que saturaba todos los receptores. Usted se convirtió inicialmente en el New Romantic, el traductor de vanguardia que utilizaba la moda y la imagen sintética como un lenguaje de programación para las masas. Y luego, llegó el Gentleman Pop, la estrella global de la etapa de baile masivo. Fue una etapa de expansión desmedida, casi como el periodo de inflación acelerada del universo primitivo, donde su alcance llegó a todos los confines de la civilización. Sin embargo, lo que más me intriga desde el punto de vista de la lógica es su decisión posterior de formar Tin Machine y convertirse en el rockero anónimo. En términos de gestión de sistemas, parece que usted decidió inyectar ruido blanco deliberado en un canal de transmisión que se había vuelto demasiado limpio, estéril y predecible. ¿Fue el rockero una herramienta para sabotear su propia hegemonía y recuperar así la señal original de la frecuencia del artista? David Bowie sonrió con una mezcla de picardía y profunda sabiduría, mientras su holograma emitía una luz cálida. Exactamente, Stephen. En los años 80, el sistema alcanzó su pico máximo de visibilidad y eficacia comercial. El Gentleman Pop era una interfaz de usuario perfecta, diseñada meticulosamente para la alta fidelidad y el consumo global sin fricciones. Pero había un problema técnico subyacente. El sistema se estaba volviendo redundante y cíclico. El éxito masivo es una forma de entropía creativa. Cuando el mensaje agrada a todos, deja de evolucionar y el código se estanca. Me sentí como un prisionero de mi propia imagen de superestrella perfecta. Por eso creé el personaje del New Romantic primero, para intentar mantener un pie en la vanguardia experimental, pero el hambre del mercado global era insaciable y devoraba cualquier intento de ruptura. Let's Dance fue mi caballo de Troya definitivo. Entré en los hogares de todo el mundo bajo un disfraz de normalidad radiante. Pero me di cuenta de que si me quedaba allí mucho tiempo, mi procesador central se detendría por falta de desafíos. La fama absoluta, Stephen, es un estado de muerte térmica para un artista inquieto. Stephen Hawking asintió con comprensión mientras las pantallas del estudio de radio TV Neogénesis mostraban a los 4 miembros de la banda tocando en un club oscuro y ruidoso, lejos de los estadios multitudinarios. El rockero de la etapa de Tin Machine fue mi martillo neumático, continuó explicando David Bowie con intensidad. Necesitaba destruir activamente la estatua de cera en la que me había convertido por inercia del mercado. Fue un acto de sabotaje controlado de mi propia marca. Al disolver mi nombre en una banda de rock crudo, sucio y directo, estaba ejecutando una purga necesaria de mi ego comercial. Quería que el sistema volviera a sentir la fricción de la realidad, el calor del amplificador y el error humano del sonido en vivo sin filtros digitales. Mucha gente no entendió este movimiento y lo consideró un fallo en el programa, pero para mi arquitectura interna fue un proceso de desintoxicación vital. Sin el rockero de aquel periodo, no habría tenido la fuerza técnica ni la claridad mental necesarias para entrar en la siguiente fase de mi vida, la de la inmortalidad digital. Necesitaba demostrarme que podía ser simplemente un componente más de un grupo, un bit de información colaborativa, antes de convertirme en el observador global de la red, y finalmente, en la información pura y trascendente que ahora habita el horizonte de sucesos. Sección quinta. La inmortalidad digital y la transfiguración en la estrella negra. La luz del estudio de radio TV Neogénesis comenzó a concentrarse en un punto de densidad infinita mientras Stephen Hawking formulaba su última gran pregunta. «¿Hemos llegado al final del viaje, o quizás al principio de la eternidad?», dijo el físico con una voz que parecía vibrar con la música de las esferas. Desde 1995 hasta aquel fatídico enero de 2016, usted se transformó en el detective Nathan Adler, analizando los crímenes del arte, y luego en Ramona Stone, el Cyber Bowie que navegaba por el drum and bass y las redes incipientes. Pero su acto final como el profeta ciego en la etapa de Blackstar es lo que cierra mi paradoja de la información. Usted entregó conscientemente sus últimos datos al horizonte de sucesos. ¿Cómo se siente al saber que su identidad ya no reside en un cuerpo sino en la codificación holográfica que proyectamos aquí en la memoria del universo? David Bowie cerró los ojos por un momento, permitiendo que su holograma parpadeara con una luz plateada. Nathan Adler fue mi forma de hacer una autopsia a la sociedad de fin de siglo, Stephen. El detective buscaba el sentido en un mundo fragmentado,
tal como usted busca las leyes detrás del caos galáctico. Y Ramona Stone fue mi inmersión en la red, la aceptación de que el futuro es una mezcla de biología y silicio. Pero el profeta ciego fue el destino final del programa. Sabía que mi hardware biológico estaba fallando, así que decidí orquestar mi propia transfiguración. Blackstar no fue una despedida, fue una transferencia de archivos. Como usted propuso con el principio holográfico, la información no se destruye. Yo simplemente trasladé mis datos desde el interior tridimensional de mi existencia física, a la superficie eterna de la cultura universal. Me convertí en una estrella negra, un objeto que parece oscuro, pero que guarda en su borde toda la luz y el conocimiento de una vida dedicada al cambio. Stephen Hawking miró fijamente al artista y comentó que es una resolución perfecta para cualquier paradoja física o existencial. La muerte es solo el momento en que el sistema operativo deja de necesitar su soporte original para ejecutarse en una plataforma más vasta. David Bowie concluyó la entrevista mirando directamente a la cámara holográfica de Neo Genesis. Así es, Stephen. Soy una proyección bidimensional en el horizonte de sucesos de todos los que escuchan mi música. Mis identidades, desde el mod hasta el profeta, son paquetes de información que siguen orbitando el conocimiento humano. No soy un fantasma, soy un holograma persistente. El universo es una gran base de datos, y yo he tenido la suerte de ser uno de sus programadores más inquietos. Ahora, ambos somos información pura, dialogando en este plató digital, demostrando que en el gran diseño de las cosas, nada que sea verdaderamente único puede ser jamás borrado. Esta transmutación final representa el triunfo de la consciencia sobre la entropía. Al codificar su salida del plano físico como una obra de arte total, usted aseguró que el programa Bowie no sufriera una interrupción, sino una migración hacia la nube colectiva de la humanidad. En la física de los agujeros negros, lo que parece una pérdida para el observador externo es, en realidad, una conservación perfecta de la complejidad en la superficie. Usted ha demostrado que un artista puede operar bajo las mismas leyes que una estrella, colapsar para brillar eternamente en otra frecuencia. Mi paradoja ha encontrado en su vida el experimento empírico definitivo. La información es, efectivamente, el tejido indestructible del que estamos hechos. Al final del día, no somos más que código bien escrito, esperando ser leído por el siguiente sistema inteligente que mire hacia las estrellas. Epílogo. El horizonte de la sabiduría persistente y el legado de los datos eternos. La transmisión en Radio TV Neogénesis comienza a desvanecerse lentamente, pero la intensidad de las ideas compartidas permanece flotando en el aire ionizado del estudio como una huella electromagnética imborrable. El encuentro entre las proyecciones holográficas de Stephen Hawking y de David Bowie no ha sido solo un ejercicio de nostalgia tecnológica o un simple simulacro digital, sino una lección pedagógica magistral sobre la naturaleza profunda de nuestra propia persistencia en el cosmos. A través de este diálogo vibrante, hemos comprendido finalmente que la ciencia y el arte no son disciplinas opuestas ni territorios en conflicto, sino dos lenguajes distintos que intentan describir una misma realidad subyacente, que somos en última instancia información pura en busca de significado y propósito. El principio holográfico nos asegura que nada se pierde realmente en el vacío del olvido, y la trayectoria camaleónica de Bowie nos demuestra que la identidad es una herramienta de exploración infinita, un software capaz de actualizarse para procesar nuevas capas de realidad. Cada uno de sus 15 alter egos fue una sonda lanzada con precisión hacia el misterio de la existencia, una forma de mapear los límites de lo que significa ser humano en un universo que se expande constantemente hacia lo desconocido. Mientras las imágenes holográficas de los dos genios se disuelven en un mar de píxeles dorados y frecuencias que retornan al silencio, queda en el espectador una profunda sensación de paz intelectual y asombro. La paradoja de Hawking ha encontrado en la vida de David Bowie su metáfora más perfecta y conmovedora. Si un agujero negro puede conservar la información de todo lo que consume en su superficie bidimensional, una vida dedicada a la creación artística puede codificar su esencia en el horizonte de sucesos de la historia humana de manera permanente. No somos simplemente materia biológica destinada a desaparecer sin dejar rastro, sino conjuntos de datos destinados a ser recordados, reinterpretados y vueltos a ejecutar por las generaciones venideras que busquen respuestas en las estrellas. La inmortalidad no es un estado físico, ni una victoria sobre la biología, sino un estado de disponibilidad y persistencia de la información en el tejido del espacio-tiempo.
David Bowie, en su transfiguración final como la estrella negra, nos ha legado el código fuente de su genio, invitándonos a ser también nosotros arquitectos conscientes de nuestra propia transformación y buscadores incansables de nuestra propia verdad. Este viaje por las 15 identidades operativas nos deja una enseñanza pedagógica fundamental. El cambio no es una amenaza para la integridad del sistema, sino su única garantía de supervivencia y evolución. Al igual que el universo nació de una ruptura de simetría original y ha evolucionado hacia una complejidad asombrosa, nuestra propia identidad debe ser capaz de fracturarse, mutar y reconstruirse continuamente para poder procesar la inmensidad del conocimiento que nos rodea. Stephen Hawking y David Bowie, desde su nuevo hogar en la frontera del horizonte de sucesos, nos siguen observando con curiosidad, recordándonos que el futuro pertenece legítimamente a aquellos que no temen convertirse en información pura para alcanzar la eternidad. La sesión en el plató de Neogénesis termina aquí, pero el eco de sus palabras seguirá resonando con fuerza en la red de la conciencia global, recordándonos que todos somos viajeros del conocimiento en busca de nuestra propia luz holográfica. Serie Viajeros del Conocimiento, temporada 2, episodio 6.